Hola, muy buenas para todos. Hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con estatismo, con política y formas de gobierno. Vamos a ver algunos conceptos para entender cómo funciona todo este entramado de poder. Vamos a ver. Deben encontrar lo difícil aquellos que han aceptado la autoridad como la verdad, en lugar de la verdad como la autoridad. El siglo XIX es testigo de grandes novedades. Los gobernantes se ven en la necesidad de engendrar más ilusiones, control mental, máscaras legales para ocultarse tras entidades sin rostro, lo que conocemos como las corporaciones. Modelos ficticios perfectos para que nunca tengan que asumir pérdidas ni persecución legal, ambiental o de cualquier índole. Estos organismos manejan a la mayoría de gobiernos tras las sombras. Los gobernantes engendran otra gran mascarada, basados en la disparidad, el clasismo y cuestionamientos sociales, dan lugar al concepto del socialismo y su posición extrema en el hablado coloquial, el comunismo. La promesa de acabar con la pobreza y desigualdad con un régimen totalitario, no muy diferente a las monarquías. La monarquía. Un gobernante es dueño de todo y todos. Es deificado y juez moral absoluto. Feudalismo. Un ser autoritario nos roba lo que producimos a cambio de protección y tener un trozo de tierra que es ilusoriamente nuestro. Por ello, nos creemos libres. Democracia. En su versión representativa, un sistema en el que elegimos al tirano que nos va a esclavizar. Elegimos, no seleccionamos. Una teoría en la que supuestamente la mayoría esclaviza a la minoría y por ello se creen libres. Se basa en la ideología del capitalismo, que comparte mucho con el satanismo. Acumulación de capital, explotación de recursos sin conciencia, mercantilismo y falso valor. Genera gran disparidad y clasismo. La auténtica democracia no es practicada. En Occidente, entendemos como democracia a su versión representativa, modelo en el cual el poder no está en manos del pueblo. Socialismo autoritario. Los gobernantes son dueños de los medios productivos, pero nos dan una ilusión de libertad. La producción puede ser nuestra, y así mantienen algo de equidad social. Ellos son árbitros y determinan todo lo que sucede. Un verdadero socialismo, medios productivos en manos del pueblo, no es practicado. Lo que entendemos como socialismo en Occidente es un nivel de socialismo autoritario. Comunismo autoritario. Es lo que se conoce comúnmente como la dictadura socialista, el extremo de izquierda. Un Estado todopoderoso, incuestionable, es dueño de los medios de producción y de todo lo que se produce. A cambio, nos mantienen, nos alimentan, nos visten y nos aseguran eliminar la pobreza y disparidad. Nos dicen, nos imponen vestido, comida, vivienda y límites. El verdadero concepto de comunismo o socialismo no es practicado. Lo que comúnmente entendemos como comunismo en Occidente es una dictadura de socialismo autoritario. Fascismo, el extremo de la derecha, es la dictadura capitalista vinculada con el nacionalismo. El gobierno es Dios, igual que en el comunismo autoritario. Es árbitro y dictador en favor del capital. En la actualidad, las corporaciones todopoderosas son titiriteras del gobierno. Un fascismo corporativo permea a la mayor parte del mundo. Qué suerte para los gobernantes, que los hombres no piensan. La izquierda y la derecha son las dos caras de la misma moneda. Son una farsa dialéctica para que al elegir una tendencia nos sintamos libres, o para que creamos que somos libres eligiendo entre una manzana podrida o una pera podrida.
En este gráfico se ubican los diferentes peldaños de la esclavitud. Arriba, la libertad, la ausencia de autoridades, es decir, la anarquía, también conocida como socialismo libertario. Se ramifican hacia la izquierda y derecha los tipos de esclavitud o gobierno. Al mismo nivel están la democracia representativa y la amalgama de socialismo autoritario. Al fondo están los extremos totalitarios del comunismo autoritario y fascismo. Finalmente, las monarquías, que pueden estar en cualquiera de los extremos. Las definiciones auténticas y objetivos de modelos como el socialismo y democracia se han quedado en la literatura, se han tergiversado y amalgamado para mantener la falsa autoridad de los gobernantes. Si por otro lado, empoderamos a las corporaciones de derecha, nos sumimos en el capitalismo fascista. El fascismo es una ideología totalitaria, es satanista, propia de los idólatras del dios dinero, genera extremos y clasismo. La mayoría de gobiernos de Occidente amalgaman aspectos democráticos y socialistas. En el gráfico se representa lo que sucede entre diferentes regímenes de estos gobiernos. Lo único que sucede es que se desplazan horizontalmente para mantener a la plebe inconforme con la ilusión de que con el cambio, golpeándose por alguno de los lados de la carretera, nos acercamos a la libertad, como que yendo a la derecha o a la izquierda, avanzamos, en lugar de ir hacia adelante. Las leyes han ofuscado el concepto de moralidad con la legalidad. Las leyes del hombre son arbitrariedades, tienden a ser caprichos de determinados esclavistas en determinadas regiones geográficas. La ley del hombre es relativismo moral, tiende a ser satanismo. La cultura, la herramienta ideal de los gobernantes que coarta las libertades y sume al individuo en el inconsciente colectivo. Es la mentalidad de manada, es una técnica de control mental desarrollada por ingenieros sociales oscuros. Es ideal para esclavizar. La violencia, el ejercicio coercitivo y la amenaza del empleo de la violencia ejercida por las fuerzas del caos, los seres que han vendido su alma y solo obedecen órdenes de los gobernantes. La policía y militares son quienes directamente construyen el nuevo orden mundial. Obedecer sin cuestionar es la ausencia de conciencia. Estos individuos son inconscientes. La policía no está al servicio y protección del pueblo, está al servicio y protección de los gobernantes. De hecho, están ahí para proteger a los gobernantes del pueblo. Si los gobernantes ordenan que se abra fuego contra el pueblo, la gran mayoría de policías lo hará. Ellos justifican su maldad con alegatos como: solo estoy cumpliendo con mi trabajo, agredo, mato, robo, protejo a ladrones de corbata, solo es mi trabajo. Buscan justificar la inmoralidad y abdicar la responsabilidad con ignorancia, basados en el miedo, el hambre. Creen que deben poner algo en la mesa de casa, de cualquier manera, y esto es lo único que pueden hacer para lograrlo. O peor aún, encuentran honor en obedecer ciegamente, en morir por los gobernantes. La mayoría realmente cree que está haciendo el bien. No es así. Aunque muchos efectúen acciones heroicas, salven vidas y entreguen su vida, al no entender lo que es la ética, la moralidad, la conciencia y en especial la dependencia que engendran, son obedientes robots con armas. Su existencia nos convierte en seres indefensos y temerosos, nos hace dependientes y desunidos, empoderan al Estado, a la maldad. No necesitamos de ellos, no necesitamos del miedo. Debemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a renunciar a estos cultos de inconsciencia y a entender que ellos también son pueblo.
la persecución de la libre expresión, para decrecer el cuestionamiento, el pensamiento crítico y juicio moral, para engendrar miedo. Las emergencias nacionales, guerras y escasez programada son herramientas infalibles para sumir al ser en un estado de supervivencia, para que se olvide de cuestionar, que solo se enfoque en su subsistencia. Asimismo, generan en la manada una percepción positiva de su macho alfa y protector gobierno. Se congracian a los ojos de la manada como defensores morales. Figuremos esta condición. Solo existen dos personas en la faz de la tierra. Una exige que la otra le tiene que dar unas naranjas de las que recolecta. Eso sería robo, ¿verdad? Ahora, este ladrón decide solaparlo. Le dice a la otra persona: me tienes que dar estas naranjas, y yo te voy a proteger del tigre que vive por aquí. Pero igual, estás obligado a darme las naranjas, quieras o no. Sigue siendo robo. Ahora, solo sustituyamos las dos personas por los millones de zombies y los gobiernos. Es la misma dinámica. Es robo. Cuando el ser trabaja por algo que no tiene que ver con el dinero y entiende quién es en realidad, trabaja sin imposición, sin un impuesto. Los sistemas de gobierno, en su amalgama socialista, generaron estas entidades de seguridad social para engendrar seres que llegan a su vejez sin saber quiénes son. Entidades para proteger a quienes han trabajado toda su vida, muchas veces malgastando su juventud. Es una infamia que permitamos que esto suceda. Los mayores son seres que pueden ser luz para los jóvenes. Merecen respeto y libertad, no lástima, no pena. De igual manera, sistemas de salud centralizados que nos desempoderan, que le dan todo el control a los gobernantes. Si ellos deciden que un tipo de enfermedad no tiene cura o que solo se puede curar con un determinado fármaco nefasto, así será. Los gobernantes buscan que se genere la equivalencia entre gobierno, Estado, con patriotismo. De a poco, se van confundiendo y mezclando los conceptos. Así como en el partidismo, la derecha y la izquierda, el principio de patriotismo es de división. El patriotismo es otra mascarada. Se aprovechan de la necesidad de pertenecer a un grupo social de los zombies temerosos, necesidad propia de la cultura del miedo. Jamás desmerecería a los libertadores que nos han otorgado algo de luz. Los libertadores lucharon por la libertad, no por límites imaginarios. Tal vez si revivieran, volverían a morir al ver el mar de zombies dormidos que ahora defendemos, nuestra esclavitud. Solo podemos ser uno, estatista o anarquista. Solo podemos estar en contra o a favor de los gobernantes, del gobierno, a favor o en contra de la esclavitud. Los puntos medios son estatismo, solo son diferentes niveles de esclavitud, es decir, menos o más latigazos. Elegir a un representante es una operación ilegítima, es abdicar nuestra responsabilidad. Cada quien se presenta a sí mismo, nadie más nos representa. La representación es abdicar, es huir, escapar de la responsabilidad, entregar, renunciar a nuestro valor y sumirnos en la esclavitud de la ilusión llamada autoridad. En el universo material e inmaterial no se puede echar culpas. Todo lo que sucede es nuestra responsabilidad. Creamos la realidad en conjunto, en una operación cuántica. Recordemos, la libertad es el valor infinito del ser. Es la propiedad esencial del ejercicio de la conciencia, de la elección objetiva entre lo correcto e incorrecto, conceptos de los cuales asimilamos rangos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, pero que no son conceptos relativos. El problema de la política radica en un punto de vista humano, que no es más que cualquier punto de vista.
Si la verdad es absoluta, ¿cómo pueden haber tantas ideologías? Sabemos que la verdad es todo lo que coincide con la realidad. La sociedad ya no se preocupa por esto, no piensa, no evalúa, no cuestiona, y ese es un camino de incertidumbre por el cual caminamos a menudo. Nuestra naturaleza humana es enemiga de todo lo que es absoluto. Aquello que es absoluto lo lastima, pues pone en evidencia su transitoriedad. Los principios siempre son verdades, podemos basarnos en ellos. Son referentes, son inmutables. Somos seres dotados para descubrir estas verdades en la naturaleza, con nuestra inteligencia, con nuestra conciencia que nos alerta cada vez que sentimos ese peso, esa culpa, ese cargo de conciencia que no nos deja en paz o simplemente se refleja a través de las consecuencias que queremos evadir constantemente, como huir y terminamos buscando escapes, que son reacciones que tiene nuestra alma cuando no encuentra descanso, alejados de esa dirección prescrita. El relativismo es la postura filosófica de que todos los puntos de vista son igualmente válidos y que cada persona defiende la verdad. Esto significa que todas las posturas morales son verdades relativas a cada persona y no existen verdades correctas o incorrectas. El relativismo es fácil de reconocer porque la mayoría de sus afirmaciones suenan intelectuales, pero al analizarla no tienen sentido, son autorrefutables. Por ejemplo, cuando decimos no puedes juzgar, no puedes dar nada por seguro, no puedes saber nada, lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Pero, ¿estás seguro de eso? Al hacer afirmaciones así, estamos siendo absoluto, lo cual refuta esta idea relativista. Realmente es una licencia que nos da permiso para hacer lo que queramos, para poder hacer lo malo, fuera de ese orden que existe en la naturaleza misma, para evadir la verdad, para evadir la realidad, para excluirla de nuestras vidas, que los arcontes del gobierno idearon para definitivamente poder sustituir a Dios. El hombre no puede gobernar solo, necesitamos poner a Dios delante para que el mundo funcione bajo ese diseño original con el cual fue creado, para vivir en libertad y ser felices. El hombre se equivoca siempre, pero Dios nunca falla. No existe nada más sabio e inteligente como aceptar que nuestra insignificancia y microscópicamente finita puede superar la inmensidad de un Dios que es sublime en su ley divina, la única base del comportamiento humano, como lo es y se refleja en cualquier tribunal de justicia, por el cual se jura siempre su palabra, la Biblia, el libro que nos dejó, para que reconozcamos su autoridad sobre el universo y sobre el hombre, para que estos funcionen con perfecta armonía.